Estamos de vuelta a 1:30 y como les decíamos, seguimos abordando el tema de lo que ha ocurrido en Venezuela en las últimas horas después de la elección presidencial que ha bloqueado su embajada en Santiago, ubicada en la comuna de Providencia, en la calle Bustos específicamente. Y allá está nuestra compañera Gabriela Segura que nos va a entregar más detalles a esta hora. Gaby, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Aquí hemos estado prácticamente toda la mañana, donde han llegado decenas de venezolanos para buscar una respuesta. Les vamos a mostrar imágenes en vivo de Oscar Zúñiga para que vean también esta protesta bastante espontánea que se ha formado acá, porque han llegado para realizar diversos trámites y estos no se han podido llevar adelante. Una noticia, un anuncio que sorprendió a los venezolanos que viven en Chile. Son más de 700.000 que residen en nuestro país que se enteraron durante las últimas horas de esta decisión de suspender inmediata e indefinidamente todos los trámites que se realizan aquí en la embajada, específicamente en la comuna de Providencia. ¿Qué quiere decir esto? Hay citas para distintos trámites, citas para pasaporte, para retiro de pasaporte, para visas e incluso para documentos de viaje que fueron completamente suspendidos. De hecho, veíamos el día de ayer las imágenes cuando el embajador abandonaba este lugar también, realizando unos gritos bastante severos en torno también a la posición que ha tenido el gobierno chileno frente a la elección que se realizó el fin de semana en Venezuela. ¿Qué es lo que dijeron aquí en la embajada? Que se iban, al menos esa es la información que se tenía el día de ayer. Hay imágenes donde se ve al embajador abandonando este lugar, pero al menos de acuerdo a la información que se entregaba extraoficialmente, se mencionaba que estaban aquí, que había personal adentro, pero no han realizado ningún tipo de atención. Eso es lo que ha complicado, por supuesto, a los compatriotas que vienen acá con pasajes en mano, incluso con la intención de dejar Chile, de volver a Venezuela y que no han podido hacerlo porque no tienen este salvoconducto, este documento de viaje que les permite poder dejar el territorio nacional y poder tomar estos vuelos. Por eso es que la situación es tan compleja, porque al menos aquí ellos no tienen ningún tipo de respuesta. No hay nadie que les dé información, no hay nadie que hable respecto a qué hacer. Tampoco han tenido, por supuesto, la posibilidad de tener información respecto al mismo embajador de Venezuela, Arévalo Méndez, que decían que estaba al interior, pero tampoco se le ha visto durante las últimas horas. Piden ayuda porque muchos tienen pasaje para los próximos días, muchos quieren regresar hasta sus casas, quieren volver a su tierra, pero no pueden hacerlo producto de toda esta situación. Así que es bastante complicado. Personas que incluso dejaron sus departamentos, dejaron sus casas acá en Santiago porque tenían esta cita, venían con el dinero para poder llevar adelante este trámite, pero se encontraron con esta determinación y sin tener también alguna alternativa, ni mucho menos una fecha donde esto se pueda llevar adelante. Están los trámites, entonces, les decía, suspendidos, pero además las citas, por ejemplo, y los documentos de viaje no están siendo procesados. ¿Qué pasa con aquellos documentos que ya se habían tramitado? Estimaron una fecha el 25 de julio para que estos trámites sí se van a entregar, pero se van a enviar mediante una empresa de transportes que va a hacer llegar a las personas que realizaron estos trámites su documentación, pero el problema es con aquellas personas que estaban esperando por la cita. Cuesta bastante obtener una cita en este lugar y por ende es que también es tan difícil para ellos poder tener una respuesta que los deje más tranquilos y también que puedan tener una certeza de algo. Pedían ayuda también al gobierno chileno para ver si es que podían intervenir de alguna forma y también poder solucionar el tema y poder tener una idea de qué va a pasar más adelante si es que esta situación continúa y efectivamente esta embajada ya no vuelve a funcionar. Nosotros conversamos con algunas personas, con venezolanos que están con este problema, que no pueden acceder a este documento para viajar, que obviamente se han tenido que instalar aquí todo el día a la espera de que pueda haber alguna respuesta por parte de sus autoridades. Escuchemos qué fue lo que nos comentaban. Tenía mi pasaje comprado, acá lo tengo, para el día de ayer a las 7:55 de la tarde, pero los de la PDI me exigieron el salvoconducto.
con eso no me dejan abordar al avión. Y la aerolínea me dijo que me podían hacer un solo cambio de boleto para el día de hoy. Y entonces yo voy a perder el dinero, voy a perder el boleto, voy a estar acá sola. No tengo nadie, no tengo nada. Entonces, ¿y qué hago yo ahora? Sí, ¿tenías algún trámite? Sí, tenía un trámite, el salvoconducto. Teníamos que viajar el domingo y ahora no sabemos qué vamos a hacer. Estamos aquí esperando respuesta, a ver qué nos dicen, qué podemos hacer, a dónde debemos ir. Todos tristes porque en verdad muchas personas aquí están por trámites de pasaporte, otros para poder viajar. Bueno, recordemos también que esta es una orden, una determinación que viene desde el mismo gobierno de Nicolás Maduro, luego de las elecciones del fin de semana y de que ordenara retirar a todos los funcionarios diplomáticos de 7 países, entre ellos Chile. Por eso que abandona ayer las oficinas de la embajada el embajador Arévalo Méndez, que incluso se va realizando gritos desde este sector, entre la expectación también de sus propios compatriotas y del resto de la gente que había llegado también aquí para manifestarse, saber también cómo iban a continuar cada una de las acciones que tienen relación con las operaciones que se realizan en este lugar. No se sabe qué va a pasar, francamente esa es la información que tienen ellos. También se ha tratado de ver con el gobierno, por ejemplo, si es que hay algún camino para poder ayudar a estas personas. Habla el gobierno, habló la ministra Carolina Toá, de que están tratando de mitigar el efecto de esta determinación, en la medida de las posibilidades también, pero es bastante complejo porque estos son trámites que directamente tiene que realizar la Embajada de Venezuela en este lugar y que al estar cerrado es completamente imposible poder llevar adelante estos documentos, estos trámites, estas solicitudes. Escuchemos qué fue lo que dijo la ministra del Interior, Carolina Toá, desde una actividad de la que participó en el Paso de los Libertadores. Pero nos preocupa muy especialmente que va a pasar lo mismo en la Embajada de Venezuela acá, y los servicios que se prestan a la comunidad, que es muy numerosa en Chile, van a verse suspendidos en los próximos días. A pesar de que eso es una medida que no tenemos cómo reemplazar, porque no somos autoridad de los procedimientos venezolanos, Chile va a hacer todo lo posible por mitigar el efecto que eso va a tener en los más de 700.000 venezolanos y venezolanas que viven en Chile. Trataremos de apoyarlo en la medida de nuestras posibilidades para que no los afecte o los afecte lo mínimo posible ese desamparo en que entiendo que muchos de ellos se deben sentir. La comunidad internacional ha expresado por muchas vías su preocupación y su atención respecto al proceso de Venezuela. Aquí en la mañana se congregó bastante gente, que algunos no estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo y que venían porque tenían una cita ya agendada. Estas citas son instancias que se logran agendar con bastante tiempo de antelación y por ende es que muchas de estas personas vinieron de todas maneras para ver si es que podían tener una respuesta. También han estado acá personas que tienen pasajes ya comprados para los próximos días para ver si es que puede haber algún tipo de apoyo para poder obtener estos documentos y poder llevar adelante los viajes. ¿De qué manera se podría destrabar este problema? Es difícil saberlo. Trabajar tal vez mediante otra embajada, otro consulado, podría ser una alternativa, pero esto tendría que ser decisión ya derechamente del gobierno venezolano y desconocemos también si es que está la intención por parte de ellos de poder prestar este apoyo a sus compatriotas que están en territorio nacional y que buscan llevar adelante una serie de trámites para poder, por ejemplo, volver a su tierra. Así que es bastante incierto aquí el panorama que se vive en las afueras de la Embajada de Venezuela, donde todavía sigue llegando gente para tratar de buscar respuestas. Muchas gracias, Gabriela, por el informe desde allá. Vamos a continuar con otra arista también de este tema. Muchas gracias. Sí, vamos a revisar las reacciones en nuestro país, las diferencias entre representantes del Partido Comunista con las opiniones de otros partidos oficialistas. Guillermo San Martín nos va a contar más sobre esto, sobre lo cual se refirió también hoy día el presidente Gabriel Boric. Lo veíamos recién en ese despacho que realizó Daniel Tirs desde Emiratos Árabes, donde el presidente Boric, ante una pregunta sobre estas diferencias, dijo: la política en materia internacional la dirijo yo, descartando ahí
roces con el Partido Comunista por las elecciones en Venezuela. Guillermo San Martín nos va a contar más sobre estas reacciones políticas. Guillermo. Hola, Guillermo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, tal como ustedes lo señalan, también lo que está ocurriendo en Venezuela ha tenido un impacto en la política local a propósito de estas diferencias que se han generado no tan solo en el manejo de la política internacional, sino que también en el análisis que se ha hecho por parte del presidente de la República sobre lo que está ocurriendo en Venezuela versus lo que ocurre con el Partido Comunista. Algunos de sus parlamentarios incluso han validado lo que ha sido el proceso que terminó con la elección de Nicolás Maduro. Sin embargo, desde el Ejecutivo han sido enfáticos en señalar que mientras no haya una demostración de que el proceso se desarrolló de forma transparente, ellos no van a validar ni van a reconocer ningún candidato electo. Y eso se ha mantenido, ya agudizado las diferencias, especialmente en términos de lo que se ha planteado por parte del presidente de la República, quien durante esta jornada desde los Emiratos Árabes Unidos también reforzó lo que es esta diferencia que existe con el Partido Comunista, aunque señaló que esto no debiera escalar, considerando que se ha vivido con antelación diferencias similares entre el Partido Comunista y también las otras fuerzas de las coaliciones de gobierno. Pasemos a revisar precisamente qué es lo que señaló el presidente de la República, Gabriel Boric, a este respecto. Y en el punto de política internacional, particularmente respecto a Venezuela, tenemos una diferencia. Pero lo bueno respecto a eso es que tantos ellos como todos los demás entienden que la política en materia internacional la dirijo yo, como presidente de la República y como jefe de Estado. Y por lo tanto, no me parece que ese sea un motivo para armar más polémica mientras los roles estén absolutamente claros, y creo que los roles están claros, tal como además lo señala de manera muy prístina la declaración de la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola. Bueno, ahí estaban las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, marcando la diferencia, obviamente, que se está dando con el Partido Comunista, y esto ha generado una ola de críticas también del resto de los partidos de las coaliciones de gobierno, como son el Socialismo Democrático, el Frente Amplio, en la tónica de lo que ha sido el mensaje que se está dando por parte del Partido Comunista, no tan solo de sus parlamentarios, puesto que cabe recordar que en las últimas horas también emitieron un comunicado en el que señalan que confían en que a través de las instituciones venezolanas se pueda demostrar la transparencia de este proceso, dando cuenta de una mirada muy distinta de la que se está dando por parte del Ejecutivo y de las otras fuerzas políticas que conforman el conglomerado de gobierno. Pasemos a revisar también entonces cuál ha sido la postura que se han dado por parte de parlamentarios, incluidos del Partido Comunista, respecto a esta situación puntual que se está viviendo en Venezuela y la tensión que se está observando al interior de las fuerzas de gobierno. Me parece impresentable lo que está sucediendo con el Partido Comunista, no solamente en Chile, sino que en el mundo, que esté apoyando a un golpe de Estado, porque finalmente lo que vimos en Venezuela no fue un fraude, sino que fue un golpe de Estado. Hemos visto en todos lados las votaciones que finalmente no dan de perdedora a Maduro, y él se impuso con este 51% que no es creíble. Lo único que está haciendo es tratando de defenderse, expulsando las embajadas de sus países, los que no están con él. Los únicos que están apoyando a Maduro en este momento es el Partido Comunista y sus aliados en el mundo. Y el Partido Comunista, que se viste de defensor de los derechos humanos, hoy día lo único que está haciendo está avalando un terrorismo de Estado, a un dictador y a un golpe de Estado, que es lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo leí, yo creo que se equivocan profundamente, creo que no hay justificación para mantener de parte de ellos un apoyo a un régimen que hizo abiertamente un fraude electoral. Yo creo que es un error del Partido Comunista la posición que han tomado. La posición del Partido Comunista en este tema es conocida, no es de ahora. Han sido en esto lamentablemente coherentes. Digo lamentablemente porque es una posición que no he compartido en el pasado y que no comparto, pero creo que es la posición conocida. Y por lo tanto yo no pondría las cosas en esos términos. Yo creo que ellos tienen una posición que está equivocada, la mayoría del oficialismo tiene otra posición, pero yo creo que aquí tenemos que acompañar al presidente de la República en una posición pro democracia. Bueno, lo que nosotros hemos dicho como Partido Comunista es que esperamos que el proceso de validación y entrega de la información permita entregar un resultado electoral que sea respetado por todos. Yo creo que es muy poco pertinente que se intente importar un problema externo a las relaciones dentro de la coalición. Es conocido cuál es la opinión de cada partido
sobre asuntos internacionales, por lo tanto me parece que esto no anima un buen diálogo, pero creo que son cosas aisladas, yo no doy mucha importancia. Hemos leído las distintas declaraciones de los partidos, a la cual usted hace referencia, una declaración que señala esperar la transparencia total de los resultados y de distintas formas, distintos países, distintos partidos. La verdad es que la gran mayoría o exige o espera que terminen de transparentarse los resultados y eso ha sido la misma línea incluso del Partido Comunista, porque al final de cuentas, independientemente de las afinidades políticas o no con otro país o su representante, lo que está detrás de esto y lo más importante es que quienes votaron en esa elección tengan total claridad del resultado de ese proceso, ¿no? Con datos que además tienen que ajustarse a los propios estándares que requiere un proceso eleccionario. Bueno, hay que señalar que este comunicado que ha emitido el Partido Comunista vino a intentar también apaciguar los ánimos luego de algunas declaraciones de parlamentarios de este mismo partido que ya estaban dando por candidato electo a Nicolás Maduro y también reafirmando lo que había sido este proceso eleccionario. Y es por eso de que de alguna manera con este comunicado se busca evitar un conflicto mayor con el Ejecutivo, que tiene una postura radicalmente opuesta, que se escuchó en palabras del presidente de la República, una diferencia que tal como lo señaló el propio mandatario es evidente, pero que estiman no debiera escalar considerando de que se trata de visiones conocidas por las partes y que han quedado de manifiesto a propósito de lo que ha ocurrido durante el reciente fin de semana en Venezuela. Así es. Muchas gracias, Guillermo, por este reporte. Buenas tardes.